cada año tenemos esta conmemoración, pero también cada año hay que recordar que falta mucho por avanzar en materia de derechos, en materia de enfrentarnos a la discriminación, y a veces vivir como en la Ciudad de México nos hace como una burbuja y pensamos que todos viven y gozan de ciertas libertades, pero me gustaría platicar con ustedes sobre estos retos que todavía tenemos como sociedad, que tenemos todavía como, pues como personas, como ciudadanos, para hacer un mundo mucho más, ¿cómo decirlo?, menos discriminatorio, ¿no? Más justo, más justo. Igualitario. ¿Quién quiera comenzar? Pues justo pensando en un balance y escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, sobre sus compromisos en la campaña previo al 18, pues pensaba que cómo ha avanzado la agenda de la diversidad del 2018 a la fecha, ¿no? Creo que antes, salvo la Ciudad de México en 2009, y pensando en otros estados de la República donde se había aprobado el matrimonio igualitario, y que ciertamente la agenda de la diversidad para los partidos políticos solamente fue la aprobación del matrimonio igualitario, creo que hemos avanzado sustancialmente, ¿no? Yo no voy a olvidar aquella mañanera del 17 de mayo, donde junto a Gloria Davenport, General Lozano, pues el presidente declara el Día Nacional contra la homofobia, la lesfobia, la transfobia y la bifobia, ¿no? Pensando que pues justamente antes del 18, ¿no?, Enrique Peña Nieto manda al Congreso esta iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario en todo el país, y que al final los diputados del PAN y del PRI la tiraron, la estancaron, pensando en que pues con Enrique Peña Nieto solamente había el Día Nacional contra la homofobia, ¿no? Y me hace pensar mucho en esto que hablamos de aquello que no se menciona, ¿no?, que creo que no es nombrado, pues se es invisibilizado, ¿no? Y que creo que este arranque con Andrés Manuel en esa mañanera, justamente con Gloria Davenport, esta histórica activista trans, y General Lozano, aliado de la diversidad en los medios de comunicación, creo que da mucho de qué decir, ¿no? Y pensando que hoy el matrimonio igualitario es una realidad, en tanto hubo un esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, de activistas por la diversidad y de las mayorías legislativas de Morena y de otros partidos aliados, pues hoy podemos avanzarnos en otros temas, ¿no?, de propiamente la diversidad, que van más allá del tema del matrimonio igualitario, ¿no?, por pensar en el reconocimiento de las identidades diversas, ¿no?, y esta gran pendiente que tenemos con la comunidad trans. Juan Carlos. No, y bueno, complementando lo que dice Alejandro, bueno, antes de que nada, gracias por la invitación, Gustavo, y a todo el SPR por llamarnos a esta mesa. Sí, de hecho, pues en este sexenio se avanzó en cuanto al tema de matrimonio igualitario en los congresos locales. Yo creo que ahí más bien haría falta una ley nacional o una reforma nacional para homologar todas estas legislaciones, porque no es lo mismo casarse en Aguascalientes que en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Nos puedes platicar algunas de las diferencias, incluso en los términos que se utilizan en el acta, en el registro civil? ¿Es diferente y conlleva distintos derechos? ¿Adquieres distintos derechos? ¿Qué pasa? Sí, hay varias diferencias, ¿no? O sea, porque cada estado, cada entidad federativa, pues ha avanzado conforme a sus posibilidades, a su capacidad política que han tenido, ¿no? Por ejemplo, en Aguascalientes, pues es un tema todavía pues tardado, no es un simple trámite administrativo como cualquier derecho civil que las personas heterosexuales tienen. Simplemente pues tienen que hacer todo un recorrido judicial para poder lograr esta situación de casarse, ¿no? Aquí en Ciudad de México, pues prácticamente pues nada más vas al registro civil, ¿no? Pagas tu cuota y sin problema. Esto pasa también con la identidad de género, por ejemplo, que también es un tema pendiente a nivel nacional. Ha habido varios avances a nivel estatal, pero pues la población trans todavía tiene que viajar a Ciudad de México, a Jalisco, ¿no?, para poder realizar estos cambios que también tienen que ser meramente administrativos. Hoy en Aguascalientes, por ejemplo, las personas trans tienen que solicitar un juicio que tarda aproximadamente 6 meses para que se les dictamine que pueden resguardar su acta primigenia y generar una nueva CURP, una nueva acta de nacimiento. Es todo un tema, la verdad, que hay que homologar y que pues sí son pendientes que para la próxima administración ojalá que se puedan avanzar. Yo espero que esté en el radar de la doctora Claudia Sheinbaum, porque pues se dice que vamos a tener mayoría calificada al menos en Cámara de Diputados, y creo que podríamos bien pensar, por ejemplo, en reformar el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para integrar conceptos como la orientación sexual, como la identidad y la expresión de género, porque actualmente en el artículo 1 pues nos señala que
Tú no puedes discriminar Mexicanos por... y mexicanas. Sí, no, y además tú no puedes discriminar por raza, religión, Ok. condición social, y habla de preferencias sexuales. Creo que ese término ya hay que actualizarlo a algo pues que se está usando en estos tiempos, que es la orientación sexual, ¿no? Y la identidad o la expresión de género de las personas. Porque, por ejemplo, hablamos de matrimonio igualitario, pero ya digamos que es una fase, y corríjanme si estoy equivocado, si utilizo un término incorrecto, ya es una fase avanzada, digamos, de la parte de cualquier ser humano. La identidad de género es una fase primera, por así decirlo, en la que el ser humano tiene que luchar por decir a la sociedad quién es y que lo acepten quién es. Muchas veces se piensa que buscar tu identidad de género en tus documentos es simplemente el hecho de que te cambien el pronombre o te cambien el nombre en tus documentos, pero no es así. Es una declaración de quién eres, ¿no? Y pasa por la aceptación desde las familias y desde los gobiernos. Entonces, creo que esa parte es la que nos falta. Ya cuando te quieres casar, ya pasaste por muchas cosas antes que pueden ser más fáciles de transitar por todo ese camino, ¿no? No sé cómo... Sí, y que justo pensando en que no ha estado, pensando en el tema del matrimonio, pero también pensando en el tema de la identidad, que no hay una homogenización de cómo ha ido este avance a nivel nacional, pues hay casos donde pondera el tema económico, ¿no? Ahí yo diría que pues importa mucho el tema de la intersección, ¿no? Desde dónde enunciamos nuestra diversidad, ¿no? Porque es el caso de Guanajuato, ¿no? Que por mandato estatal, ¿no? Desde el ejecutivo ahí, pues va en función, correspondía a una necesidad económica, ¿no? El tema de estas bodas de la diversidad en San Miguel de Allende y todo eso, pero pues que la realidad frente a las poblaciones de diversidad en Guanajuato, ¿no? Pensando en las poblaciones trans, pues es nada que ver frente a lo que se ve en las fotos, ¿no? Digamos, aquí en la Ciudad de México hubo un avance con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Pensar en este decreto, pero que finalmente tenemos atorada una ley en el Congreso de la Ciudad que corresponde propiamente al tema de las infancias trans, ¿no? O sea, cualquier persona mayor a los 18 años, en 17 estados pues puede hacer este trámite, ¿no? Y solamente para menores de 18, por pensar en Jalisco, Ciudad de México y me parece que Oaxaca acá, pues puede estar este requerimiento, pero reiteramos que es un tema de homogenizar, ¿no? En tanto pues las condiciones y pues el tema, hablando propiamente de... Pensando en paralelo a esta discusión que hay en torno al amparo, pues para quién es accesible un amparo, ¿no? Para quién es accesible realmente los medios jurídicos para poder hacer esto, ¿no? Y pensar en la tortuosa, digamos, el tema de la burocracia, digamos, no ciertamente informada, ¿no? Digo, yo personalmente en el IMSS, siendo hombre cis, ¿no? O sea, pensando en no ser una mujer trans, ¿no? Frente al escrutinio de todo esto, ¿no? Y yo creo que también nos lleva a otro planteamiento, ¿no? O sea, creo que ya debemos dejar también atrás el tema de, bueno, que debe seguir, ¿no? El tema de estas capacitaciones que hay en las empresas, esas capacitaciones que hay en el sector público para cómo dirigirnos a las personas, pero creo que también la apuesta tendría que empezar a ser al tema legislativo, ¿no? O sea, pensando esto que sucedió en Argentina con la ley de cupo transvesti, ¿no? O sea, pensando que el 1%, al menos el 1%, ¿no? En cargos públicos de la administración pública, o pensando en los privados, creo que son discusiones que tendremos que tener, ¿no? Pero digamos, en tanto no hemos podido avanzar, digamos, en el Congreso de la Ciudad para aprobar una ley como esta, ¿no? Incluso pensando en la ley la tipificación del delito de los transfeminicidios, ¿no? Y que en tanto están tipificados en algunos estados, pero pues también se investiga desde el prejuicio, ¿no? O sea, pensando que suele ser una revictimización de las personas. Los llamados crímenes pasionales, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, pensando en lo que fue el asesinato, ¿no? Del magistrado, ¿no? Pensando en todo lo que sucedió, o sea, al final que no hubo una investigación acorde a lo que se ha avanzado, ¿no? Desde la agenda de la diversidad, y creo que de ahí nuevamente deben estar encaminados los esfuerzos, ¿no? ¿Y cuál es el principal obstáculo para estos esfuerzos? ¿Por qué no se homologa en el país? ¿El conservadurismo? ¿Cuál es el...? Pues hay mucha resistencia de quienes toman las decisiones en el país, dígase poder legislativo, ejecutivo, poder judicial, a nivel municipal, estatal, federal. Creo que todavía vivimos en un país muy machista, muy homófobo, que le tiene miedo a la población de la diversidad sexual y de género. Creo que está todavía muy arraigado un conservadurismo
ligado a ciertas prácticas religiosas, que pues no está mal que cada quien tenga su espiritualidad o su religiosidad, pero yo creo que hay que partir desde el derecho al libre desarrollo de la personalidad de todas las personas, y ahí pues vamos a encontrar no nada más la orientación sexual o la identidad o expresión de género, sino muchas otras formas de vivir, de expresarnos, ¿no? Las mismas personas con alguna discapacidad, personas indígenas, afromexicanas, también sufren mucha discriminación por cuestiones de apariencia, ¿no? Que nosotros como población LGBT quizá también vivimos. Hay compañeras, compañeros o compañeres que quizá no son tan visibles, como por ejemplo las personas intersexuales, que tienen que ver más bien con situaciones de sus cuerpos, ¿no? Y que a veces estas mismas personas ni siquiera se sienten parte de la diversidad sexual. Entonces, creo que hay que entender, hay que comprender a toda la diversidad humana, no nada más a lo que tiene que ver con cómo me enamoro o cómo me identifico, ¿no? Sino hay que tener esa empatía para pues, poder avanzar como sociedades. En México la verdad es que los temas legislativos sí han avanzado muy lento a nivel federal. Cada estado pues, ha hecho su lucha. Ahora en Nayarit no tiene mucho que aprobaron esta figura del transfeminicidio, es el primer estado que aprueba esta figura, a pesar de que hay toda una discusión, por ejemplo, a nivel nacional con jueces, con magistradas, que ven en la figura del feminicidio, incluyendo a todas las mujeres, cis y trans. Entonces yo creo que este tipo de discusiones se tienen que dar a nivel nacional para poder avanzar, para que también, pues, como dice por ahí la diputada Salma Leva, normalizar lo que es normal, ¿no? Al final del día pues, solo somos seres humanos. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.